buenas tardes y buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola a todos. Bueno, vamos a compartir con ustedes para ganar tiempo y no perder la secuencia. Ok, ¿ya están viendo la imagen? ¿Sí, jóvenes? Sí, afirmativo. Sí, doctor. Ok, vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso, que está dividido en dos, en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Las características anatómicas de este sistema, de estos sistemas, son importantísimas. El sistema nervioso como tal es un sistema complejo. Anatómicamente y de manera macroscópica, quizás no tanto, pero de manera microscópica sí. Así como su fisiología también es compleja. De la anatomía ya todo está descubierto, pero lo que corresponde al sistema nervioso no. No han logrado descifrar todavía muchísimas cosas de este sistema nervioso. Es un sistema que recibe millones de estímulos por segundo. Y si recibe millones de estímulos, procesa los mismos en forma de respuesta. Es un sistema que no para, que siempre está activo aún durmiendo. Entonces, es importante el poder hablar de este sistema que recibe estímulos tanto del medio que nos rodea como dentro de nuestro mismo cuerpo. Este sistema nervioso central, el central, recibe, ordena, archiva y procesa los estímulos recibidos del medio que nos rodea de manera externa, pero de manera interna también hay estímulos normales o patológicos. Entonces, es importante conocer tanto su anatomía como su fisiología de este sistema nervioso. En específico el central, porque de él depende el otro sistema que es el periférico. De este se desprende el sistema periférico. Entonces, es importante conocer a este sistema nervioso central. Hablemos entonces de este sistema nervioso central, el cual tiene que ver con muchos aspectos emocionales, cognitivos, de memoria, de funciones intelectuales superiores, etc. Entonces, tenemos que analizar a este sistema que es importantísimo. El sistema nervioso central es un sistema nervioso que forma una estructura compleja, sí, se los acabo de decir. Es una estructura muy compleja, altamente compleja, al grado que todavía no terminan de dilucidar muchas funciones de este sistema. Recibe, archiva, ordena, clasifica y procesa, así como memoriza millones de estímulos por segundo. ¡Millones! Les digo que es un sistema que no está quieto. Coordina las diferentes respuestas del organismo ante los estímulos externos, también de los internos. ¿A qué me refiero? Del medio que nos rodea recibimos muchísimos estímulos sensitivos que ingresan a través
de nuestra piel y que se dirigen hacia este sistema nervioso central y que ahí se procesan las respuestas que regresan como una actividad. No sé, se me ocurre pensar que ahorita en el medio que está así medio nubladón y que hace frío. Entonces, el medio externo nos está mandando un estímulo nervioso que entra por la piel y que viaja hasta nuestro sistema nervioso central y que nos indica que está haciendo frío. Ese estímulo nervioso es sensitivo. Llega al área 312 y nos dice, el termostato está frío, hace frío. Este estímulo nervioso que entró como sensitivo va a enviar un mensaje al área motora, pero también se va a asociar y va a dar indicaciones para que el área visual se acople y con los ojos busquemos un suéter, una chamarra, un saco, un abrigo para cubrirnos y da la indicación al sistema motor para que caminemos, movamos las extremidades, tomemos el saco, el suéter, el abrigo y nos lo pongamos. Entonces, entró como un estímulo sensitivo directo al área 312, pero asoció a otras áreas para llevar a cabo las actividades en tono de respuesta o en función de respuesta a ese estímulo sensitivo, ¿sí? Que activó el área motora, pero que asoció al área visual, a la 17, 18 y 19. Entonces, es importante el poder entender esta situación, ¿no? Y que esa área 312, al percibir que hay frío, se conectó a la 5-7, que activa a las extremidades superiores para que se muevan y vayan y agarren un suéter o un abrigo. Entonces hay una serie de actividades que se genera con un solo estímulo, pero que puede dar varias respuestas. Entonces, es importante entender lo que pasa con este sistema nervioso central. Este sistema está compuesto por estructuras blandas y delicadas. Sí, son blandas, son delicadas. Las podemos fastidiar, las podemos lastimar. Entonces, deben de estar protegidas. Una lesión nos puede dejar una secuela permanente para toda la vida, que puede ser limitante, nos puede dejar una paresia, una plejía, una hemiplegia, una paraplegia, o nos puede causar la muerte. Este sistema nervioso central está protegido por estructuras óseas, sí, lo sabemos, por el cráneo, pero el sistema nervioso central tiene una parte que sale fuera del cráneo y que se llama médula espinal. Y también está protegida por estructuras óseas llamadas vértebras, que en conjunto forman la columna vertebral. Este sistema nervioso central controla las funciones de la vida de relación, ya lo dije, con el medio externo, con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos relacionamos, llegan muchísimos estímulos que ingresan a nuestro cuerpo. Visuales, olfativos, de tacto, de presión, ¿sí? De temperatura, etc. Su daño puede ser permanente y dejar secuelas, lo acabo de mencionar.
es vulnerable, lo podemos lastimar muy fácil. Entonces es un sistema delicado. El sistema nervioso central controla las funciones mentales superiores o intelectuales superiores si existe un área en el lóbulo frontal, en la porción prefrontal, que contiene a las áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12. Se conoce como área prefrontal. Ahí se llevan a cabo las funciones mentales o intelectuales superiores, donde nos permiten la programación, la planeación, la toma de decisiones, el razonamiento, el sentido de huida cuando estamos en peligro. Pero también a nivel del cerebro encontramos un área donde está un sistema que se llama sistema límbico, que tiene que ver con los procesos de memoria, tanto memoria de hechos actuales como memoria de hechos viejos. La información que recibe el cerebro a través de los estímulos nos puede generar información que la vamos a considerar importante y por lo tanto esa información se forma como memoria nueva, pero como es importante la vamos a guardar como información en una caja en el cerebro para que cuando necesitemos ocuparla, la saquemos de la caja y la ocupemos. Eso genera que entró información y se guardó, provocó conocimiento, aprendizaje, y eso se volvió una memoria de hechos viejos. Se llama cognición y lo genera el sistema límbico. También en ese sistema límbico encontramos todo lo referente a las emociones, estados de ánimo, ¿sí? Estados de alegría, de tristeza, de miedo, de angustia, de estrés, de pánico, emociones sexuales de todo tipo. Y están controladas por ese sistema límbico que se encuentra en el sistema nervioso central. Antes sabíamos que las células que componen a este sistema nervioso central, que son las células nerviosas llamadas neuronas, no tenían una capacidad de regenerativa, pero estudios recientes calientitos, ¿sí? Cambiaron esta situación y ahora sabemos que sí hay una capacidad regenerativa, lenta, pero la hay. Claro, es importante entender que una lesión al sistema nervioso, pues debe de ser de una lesión de leve, pues. Si tienen un traumatismo que les arrancó un pedazo de cerebro, pues lógico, no se va a regenerar, ¿no? Incluso nos puede provocar la muerte. Pero una lesión no de este tipo, traumática, que pueda ser de otra índole, pues puede tener capacidad regenerativa lenta, pero sí la hay. ¿Cuál es la unidad funcional de este sistema nervioso central? Pues es lo que conocemos como neurona. Pero la misma neurona
tiene características anatómicas diferentes. O sea, tenemos neuronas que son diferentes anatómicamente. Y por lo tanto, también tenemos neuronas que cumplen con diferentes funciones. O sea, que su fisiología es diferente. Estudiaremos también en su momento dado a la neurona. El sistema nervioso central está constituido por siete partes principales. 7. Estas 7 partes están metidas en varios aspectos. Hay una parte del cerebro que le llamamos cerebro anterior o encéfalo anterior, pero recuérdenlo como cerebro anterior. En este cerebro anterior vamos a encontrar a los 2 hemisferios cerebrales. Esa es la primera parte. Los 2 hemisferios cerebrales, uno derecho y otro izquierdo. Aquí están. La segunda parte también se encuentra en este cerebro anterior. Se conoce como diencéfalo. El diencéfalo es esta pequeña parte que yo voy a pintar de amarillo. Este es el diencéfalo. Este diencéfalo está constituido, dicen los autores, que está constituido por 4 partes. El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Esas son las 4 partes. Algunos autores hablan de una quinta porción llamada metatálamo. Metatálamo. Revisaremos las 5. Entonces ya tenemos a las 2 primeras partes de esas 7. Se encuentran en el cerebro anterior y son los 2 hemisferios cerebrales y el diencéfalo con sus distintas porciones. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctor. Después tenemos al tronco cerebral o tronco encefálico. Este tronco cerebral yo les había dicho que está compuesto por 3 porciones. Esas 3 porciones son las 3 partes siguientes de las 7 que estábamos hablando. La primera, la más alta, se conoce como mesencéfalo, también conocida como cerebro medio. Mesencéfalo o cerebro medio. Ya tenemos el cerebro anterior. El mesencéfalo es conocido como cerebro medio y es esta pequeña porción. Esta es la parte más alta del tronco encefálico. Después tengo a la protuberancia anular o también llamada puente de Barolio. Puente de Barolio. Entonces, aquí está el puente de Barolio o protuberancia anular. Pero debajo de este puente de Barolio o protuberancia anular, voy a encontrar al bulbo raquídeo o también conocido como médula oblonga. Ahí está. Entonces tengo primero a los hemisferios cerebrales
segundo al diencéfalo. Entre el primero y el segundo forman el cerebro anterior. La parte más alta del tronco encefálico, que es el mesencéfalo, es este, se conoce también como cerebro medio. ¿Sí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, doctor. Y ya luego tengo a la protuberancia anular o puente de Barolio y por último al bulbo raquídeo o médula oblonga. La sexta parte principal es esta. La conforman los hemisferios del cerebelo. Esta. Y la última parte es la médula espinal, que se continúa por debajo del bulbo raquídeo. Se comprende. ¿Sí? Sí, doctor. Ahí están las 7 partes. Recuérdenlas. Es importante. Ok. Un poquito más adelante las veremos un poquito más grandes. Normalmente yo no pongo imágenes tan pequeñas, pero como la voy a revisar más adelante, bueno, por eso metí el dibujo. Ok. ¿Cuál es la protección de este sistema nervioso central? Bueno, ya dijimos que es blando, delicado, y por lo tanto es vulnerable. Lo podemos lastimar de manera muy fácil. Por eso debe de estar protegido. Primero por partes duras, óseas, como es el cráneo, que ya sabemos cómo está formado el cráneo. ¿Sí? También está protegido por la columna, por la columna vertebral, que es la superposición de 33 o 34 vértebras. También está protegido por 3 membranas meningias: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y dentro de estas membranas, en la membrana media, que es la aracnoides, esa aracnoides tiene un espacio por el cual circula líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo, al estar circulando, forma un colchón de agua, pues, que le brinda cierta protección al sistema nervioso central. Se comprende. ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se comprende. La anatomía del cráneo, híjole. Bueno, ya la conocemos, la anatomía del cráneo. Está formada por el etmoides, el frontal, el esfenoides, el occipital, los dos parietales, los dos temporales y los huesos del oído medio, que aunque no están dándole una protección al encéfalo, pues forman parte del cráneo. Estos huesos del cráneo que forman a la caja craneana, pues contienen a la masa encefálica, que es la parte que protege. ¿Sí? La cabeza ósea está formada por el cráneo, pero también está formada por el macizo facial. El macizo facial, o sea, los huesos de la cara. ¿Sí? Entonces, este cráneo ya sabemos que alberga a la masa encefálica, excepto a la médula espinal. Ok.
Entonces, la anatomía del cráneo está constituida por estos huesos, el frontal, el etmoides, el esfenoides, los parietales, los temporales y el occipital. Y repito, dentro del temporal, los huesos del oído medio. ¿Cuáles son los huesos del macizo facial? Los huesos propios de la nariz, el hueso Vomer, los cigomáticos malares o yugales, los huesos de la cavidad orbitaria, los dos maxilares superiores y el maxilar inferior o mandíbula. Ahí está el cráneo. Ya no me paro a señalar porque ya conocen ustedes los huesos. Entonces, pues ya no vamos a perder tiempo aquí. La columna vertebral, que les dije que es una superposición de 33 o 34 huesos cortos llamados vértebras, que están constituidos mayormente por por tejido esponjoso. Esta superposición de las vértebras van a constituir a la columna vertebral armada. Y esta columna vertebral armada tiene un conducto medio llamado conducto raquídeo, que aloja a la médula espinal y la protege. Esta columna vertebral se divide en regiones, en 5 regiones. La región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región coxígea. Esta columna vertebral tiene movilidad. Cierta movilidad. La columna vertebral presenta inflexiones o curvaturas. Sí, sí presenta inflexiones o curvaturas. Aquí está cómo está divididas el número de vértebras: 7 cervicales, 12 torácicas, mal llamadas dorsales. Son 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 vértebras coxígeas, para un total de 33 o 34 vértebras que conforman a la columna vertebral. Y vean, si nosotros vemos de lado la columna vertebral, ¿qué presenta? ¿Qué presenta la columna? Curvaturas. Inflexiones o curvaturas. Entonces tiene curvaturas. La región cervical presenta una curvatura con una convexidad hacia adelante y con una concavidad hacia atrás. Entonces, la región cervical presenta, ¿sí?, una gifosis anterior y una lordosis posterior. La torácica presenta una lordosis anterior y una gifosis posterior. ¿Se entiende? ¿Por qué piensan que tiene curvaturas la columna vertebral? ¿Por qué, jóvenes? Para la postura. Pues puede ser una, la postura. ¿Qué más? Para soportar mejor el peso. Una de ellas es soportar el peso por algunas características. ¿Qué más? Para poder realizar diferentes actividades, o sea, para disminuir el impacto.
El impacto, eso es importantísimo. Cuando nosotros caemos, vamos a suponer que ustedes brincan de una altura normal de donde puedan brincar. Cuando brincan hacia el suelo, ¿cómo caen? Inclinados hacia adelante. Caen en cuclillas, ¿sí? De puntas y en cuclillas. Si cayeran así verticalmente, el eje de impacto sería sobre los huesos y entonces podemos fracturar a las vértebras, a la cadera, a las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque el eje del impacto es sobre los huesos directamente. Pero cuando nosotros caemos de puntillas y en cuclillas, pues entonces lo que hacemos es caer con el tronco hacia adelante en cuclillas, ¿sí? Aquí están los pies. Entonces el eje de impacto se va a liberar acá. Puede lesionar a las rodillas, pero ya no al resto de los huesos. Entonces esas curvaturas amortiguan la zona de impacto. Entonces nosotros mismos generamos como un resorte, pues, para que me entiendan, para amortiguar el impacto de la caída y no lastimemos a los huesos. Entonces, la columna vertebral presenta inflexiones o curvaturas para resistir precisamente los impactos, aparte de todo lo que dijeron. Entonces, es importante conocer algunas cuestiones mecánicas, ¿sí? Que se dan con esta columna, de la columna vertebral, que tienen que ver con la biomecánica ósea de esta misma columna vertebral. Entonces no es lo mismo caer así de plano en recto, porque entonces van a fastidiar a los huesos y pueden salir con una lastimadura grave. Entonces lo típico pues es brincar y caer así como mencionamos, pero si los empujaron de una altura considerable, la caída puede ser de cabeza, de lado, pues se los puede cargar la tía de las pirinolas. Entonces es importante esto que comentamos, ¿no? Que tiene que ver con la biomecánica de esta columna vertebral. Recordemos que la columna vertebral tiene características por región propias de algunas vértebras, ¿sí? Como el atlas, como el axis, como la séptima cervical. Propias de región como las cervicales que presentan en su apófisis transversa agujeros que las otras no presentan. Características comunes a todas las vértebras, que son 7 características comunes. Entonces es importante conocer todo esto que tiene la columna vertebral que alberga la médula espinal y que tiene que ver con la salida a través de los agujeros de conjunción con esas ramificaciones nerviosas que van a constituir el sistema periférico. 31 de un lado, 31 del otro. Ok. Tenemos a las meninges, que son estructuras de cubierta, membranas meningias, ¿sí? Que brindan también protección al sistema nervioso central, tanto a la masa encefálica como a la médula espinal. Ocupan tanto superficies de la caja craneana como de la columna vertebral. Eso quiere decir que estas meninges tanto van a envolver a la masa encefálica dentro del cráneo
cómo van a envolver a la médula espinal dentro de la columna vertebral. Además de permitir en su capa media el flujo de líquido cefalorraquídeo que rodea el sistema nervioso central y que va a servir como un amortiguador también en los impactos. Ya sabemos que en las meninges tenemos una pía madre, que es la capa más interna. Perdón. La pía madre, que es la capa más interna que propiamente viste a la masa encefálica y a la médula espinal de manera directa. La aracnoides, que se encuentra por fuera de la pía madre, que es la capa media y que tiene al espacio subaracnoideo por el cual circula líquido cefalorraquídeo. Y la duramadre, que es la capa más externa, que da dos capas, una que se adosa al hueso, que es la capa perióstica, y una que envuelve a la masa encefálica y a la médula espinal, que es la capa endóstica. A la duramadre hay autores que le llaman paquimeninge. ¿Por qué piensan que le llaman paquimeninge? ¿Por qué, jóvenes? Porque es gruesa. ¿Por qué le llaman paquimeninge? Porque paqui significa grueso. ¿Qué es un paquidermo? Un animal con piel gruesa. ¿Qué? ¿Cuál es el paquidermo? ¿O a qué le llaman paquidermo? Un elefante. A un elefante, dijera mi nieta, abuelo, ahí está el elefante. Es por su piel. Efectivamente, es elefante. Paquidermo significa elefante. ¿No? Esos son los paquidermos. ¿Y cómo es la piel del paquidermo? Es que es gruesa, ¿no? Por eso es paqui, es grueso. Es Puedes dar gruesa, es dura. Por eso se llama duramadre. Por eso el seudónimo de Paqui, meninge. Meninge, dura, gruesa. La aracnoides y la pía madre en conjunto van a formar a la leptomeninge. Leptomeninge, que son las meninges blandas. Entonces, cuando escuchen hablar de paquimeninge, se refieren a la dura madre. Y cuando hablen de leptomeninge, se refieren a la aracnoides y a la pía madre. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está la pía madre en rosita, en azul o verde, la aracnoides, y en blanco la dura madre, en sus dos capas, la perióstica y la endóstica. ¿Cuál es la anatomía del encéfalo, de la masa encefálica? Bueno, la palabra encéfalo, su significado del griego, sí, en significa dentro y céfale significa cabeza, dentro de la cabeza, o sea, dentro del cráneo, encontramos a la masa encefálica, o sea, al encéfalo. ¿Está protegida por los huesos del cráneo? Sí.
¿Es la estructura central más importante del sistema nervioso? Sí. ¿Se encuentra protegido por las meninges y el líquido cefalorraquídeo? También. Ya lo habíamos mencionado. La anatomía del encéfalo. Bueno, dijimos que teníamos un cerebro anterior. ¿Sí lo recuerdan? Hace un momento hablamos de él. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Al cerebro anterior se le conoce como prosencéfalo. Prosencéfalo o cerebro anterior. Al cerebro medio se le conoce como mesencéfalo. Y ya saben cuál es el mesencéfalo. ¿Cuál es el mesencéfalo? Díganme. ¿Cuál es el mesencéfalo? El cerebro medio. Sí, ya sé que se llama cerebro medio. ¿Cuál es el cerebro medio o cuál es el mesencéfalo? Díganme. El que está en el tronco encefálico. ¿Cómo? El que está en el tronco encefálico. ¿Cuál? La parte más alta. Exacto, esa es la respuesta. El mesencéfalo o cerebro medio es la parte más alta del tronco cerebral o del tronco encefálico. Les vuelvo a repetir, si ustedes les quitan el apellido, no terminan de dar una respuesta correcta. ¿No? Entonces, tranquilícense, no corran para la respuesta. Analicen la pregunta y respondan. Pero la doctora dijo, es del tronco cerebral, sí, pero ¿qué parte? El tronco cerebral tiene 3 partes. Entonces la respuesta tiene que ser, es la parte más alta del tronco cerebral. Hasta ahí. Así cuando dije, ¿qué significa paquidermo? Duda. ¿Qué es gruesa? No, espérense. ¿Por qué le dicen paquidermo? Ah, bueno, pues porque viene de los paquidermos de los elefantes que tienen su piel. Tengo que desglosar todo para que lo entiendan. Bueno, ya tengo cerebro anterior, prosencéfalo, cerebro medio, mesencéfalo. El romboencéfalo se conoce como cerebro posterior. El romboencéfalo se conoce como cerebro posterior. Y lo conforma el bulbo raquídeo y la protuberancia anular, junto con el cerebelo. Entonces, el cerebro posterior está formado por las 2 últimas partes del tronco encefálico y por el cerebelo. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está. ¿Esto qué es? Jóvenes, ¿esto qué es? Un hemisferio cerebral. El cerebro. Sale. ¿Esto qué es? El mesencéfalo. El mesencéfalo. Reprobados. ¿Qué es esto? Hipotálamo. El diencéfalo. Reprobada. ¿Es el qué, diencéfalo. doctor? El Diencéfalo. diencéfalo. El diencéfalo. Pregunta.
¿qué forman los hemisferios cerebrales y el diencéfalo? ¿Qué forman? El prosencéfalo, El cerebro anterior. Encéfalo. El prosencéfalo o cerebro anterior. Eso es lo que forma. La siguiente parte, que es... Ahora sí es el mesencéfalo. Ahora sí es el qué. Mesencéfalo. ¿Qué parte es esta? La parte más alta del tronco encefálico. ¿Qué porción es esta? ¿Cómo El se llama? mesencéfalo o cerebro medio. Eso, doctora, mesencéfalo, cerebro medio. No importa que se tarde un poquito. Es el mesencéfalo, cerebro medio. Ya está. Ok. Ahora, ¿qué porción es esta? Protuberancia o puente de Barolio. Protuberancia o puente de Barolio. Perfecto. ¿Y esta? Bulbo raquídeo o médula oblonga. Bulbo raquídeo o médula oblonga. Muy bien. ¿Y esta? El cerebelo. Sale, cerebelo. ¿Qué estructura forman las tres? El tronco cerebral o encefálico. No, reprobada. Oh, El cerebro ¿cuáles posterior. tres? Romboencéfalo. ¿El qué? ¿El qué? Cerebro posterior. Romboencéfalo o cerebro posterior. El romboencéfalo o cerebro posterior. El romboencéfalo o cerebro posterior. Estoy repite y repite los nombres para que ustedes le corten el nombre. Les vuelvo a repetir, si en el examen ustedes contestan así, la respuesta es incorrecta. Les estoy dando los nombres, insisto nombre tras nombre y vuelvo a repetir el nombre completo. Cómo le dicen, cómo se llama y qué forma. Si ustedes le cortan al nombre, la respuesta es incorrecta. ¿Se entendió? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Preguntas. Cuando preparo a los instructores que van a los concursos, todo esto que les digo, cómo se llaman de una manera, cómo les llaman de otra, y todos los nombres que están en la nomenclatura, tanto vieja como nueva, lo tienen que aprender. Su acervo es amplio y tienen que competir con las mejores universidades, nacionales e internacionales. Esa es la ventaja del instructor de anatomía, que casi les garantizo que están en la residencia. Pero el que le quita nombres y apellidos va a ser médico general, nada más general, que no tiene nada de malo, porque pueden ser los mejores médicos generales. Hay médicos generales que tienen un chorro de consulta, que la quisiera un especialista. Pero sigo insistiendo, es conocimiento. Ustedes deciden qué conocimiento es el que quieren. La diferencia entre ustedes y yo es que yo fui de una generación que no se dio con cuestiones digitales, que teníamos que leer, que aprendimos a hacer
Cuentas sin necesidad de una calculadora. Diferentes tipos de educación que nos obligó a poner en práctica, a poner en uso nuestra materia gris y nuestra materia blanca. Es una crítica sana. ¿Por qué? Porque ustedes todo lo hacen por el medio digital. Entonces, hay que forzar un poquito a nuestra masa encefálica, a nuestro sistema nervioso, para adquirir un poco más de conocimientos. Es una diferencia nada más, ¿no? Pero quien quiere la desarrolla, y la desarrolla bien. Eso es lo que buscamos en el instructor de anatomía. Que tenga el hambre de conocimiento, que quiera ampliar su conocimiento, que no se conforme con lo que hay, que pueda debatir una plática del maestro. Pero en ese tenor giramos. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Ya tengo hambre, no he comido y ahora sí quiero comer. Empieza a dar el Alzheimer, pero porque ya tengo hambre. No, no es cierto, jóvenes. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Pues me dio gusto saludarlos. Me dio gusto saludarlos. Espero que haya quedado claro lo que les acabo de dar. Es la primera parte de la introducción al sistema nervioso. Mañana continuamos con la segunda parte y ahí nos vamos. Ahí vamos caminando. Creo que vamos en orden y vamos bien. Eso espero. Jóvenes, que tengan excelente tarde, buen provecho. Los que no han comido, los que no, ya, pues no invitaron, pero yo voy a hacer lo mismo. Que tengan buenas tardes, cuídense y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Igualmente, Hasta mañana, se cuida. Hasta luego. Hasta luego, chavalos. Gracias, doctor. Provecho. Hasta luego.